6:33 de la mañana. La industria petrolera siempre será sensible al interés de los venezolanos. Y en estos tiempos, cuando el propio presidente Nicolás Maduro afirma que atacará la corrupción con mano firme y PDVSA aparece en el centro de esta tormenta, de este huracán de señalamientos y de acciones judiciales, hay que hacer una inmersión responsable y lo más detallada posible cuando abordemos estos asuntos. Vamos a conversar con Fernando Travieso, economista, experto petrolero, consecuente colaborador de nuestro espacio. Y como primer punto de la conversación, Fernando, al saludarte, te planteo el tema de la manera en que la falta de pago de acreencias puede estar afectando a nuestra industria petrolera, porque según un trabajo exclusivo divulgado este martes por la agencia de noticias Reuters, las cuentas por cobrar de PDVSA ascienden al menos a 21.200 millones de dólares. ¿Cómo debemos ver este tema? ¿Cómo se llega a ese nivel? Y entonces, ¿cómo se trabaja para buscar los equilibrios, para recuperar esos recursos que son del Estado venezolano? Buenos días, Fernando. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación de nuevo a tu prestigioso programa. Gracias. Es una pregunta que te pido que, como siempre, me permitas desarrollar la respuesta, porque lo que estamos viendo acá es el uso de la corrupción administrativa y moral como un arma de guerra por parte del imperialismo norteamericano y británico contra el Estado-nación venezolano. Porque cualquier persona, utilizando un poco de lógica, sabe que los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos estarían más que enterados de que se iban dejando de pagar miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Y si el imperialismo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, ha perseguido y persigue a quien envíe alimentos a Venezuela, imagínate el seguimiento contra los acreedores de la industria petrolera. Entonces, lo primero es que es un problema de orden global, porque PDVSA es la empresa con más reservas de petróleo certificadas del planeta Tierra. Y el valor, según la Security Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, de una petrolera por sobre el flujo de caja, es cuántas reservas tiene. Entonces estamos hablando de la empresa más valiosa del planeta, así le paralicen la producción. Entonces ese es el primer elemento, es un conflicto global por el control de las reservas de petróleo que quedan en el planeta, siendo Venezuela la mayor reserva y la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías, el epicentro de ese conflicto dentro del Estado-nación venezolano. Por otro lado, toda una serie de personas que en medio de una combinación de muchos factores, pues, y una mezcla de incapacidad con improvisación, que estaban desempeñando cargos para los cuales no estaban preparados y que fueron sometidos, porque para hacer eso que hicieron es público y notorio, usted tiene que estar bajo un nivel de manejo, vamos a llamarlo de esta forma, por unas fuerzas extrañas, inexplicable. Entonces es parte de un conflicto global por el control de la empresa que tiene más reservas de petróleo en el planeta Tierra, en momentos en que las reservas de petróleo se están agotando, según lo dice tanto la Agencia Internacional de Energía, donde está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y también la OPEP. Así lo vemos nosotros, y bueno, y la valiente decisión
del presidente Nicolás Maduro de enfrentar estos factores globales y su espejo nacional que tanto daño han hecho, al Estado-Nación venezolano y que son responsables en un 100% de la crisis económica que vive Venezuela, más las sanciones criminales y de la baja capacidad adquisitiva donde los salarios no dan para la cesta básica. Ahora, Fernando, fíjate, nos preocupa a los venezolanos enterarnos, pero de manera compulsiva además en estos días, que hay una situación de corrupción muy complicada, muy compleja en PDVSA. Y fíjate, porque ya son muchas cosas, porque caemos entonces en una complicación de un círculo vicioso, porque la industria demanda inversiones, entonces hay problemas de corrupción, hay problemas de impagos en el tema de nuestras acreencias. Tú decías, mira, por incapacidad, como dicen los abogados, por negligencia, impericia o imprudencia, o por dolo, Fernando. Bueno, fíjate tú. Y sometimiento, Eduardo, a fuerzas extranjeras. Ajá, pero entonces voy a eso. ¿Qué hacer? ¿Qué está demandando esa industria petrolera que el propio Nicolás Maduro y su equipo nos están describiendo? Porque es que hay muchas preguntas por hacerse. Por ejemplo, esta es una pregunta técnica importante. Okay. Tú dices, miles de millones de dólares le deben a PDVSA. ¿Quiénes le deben? ¿Quiénes son esos deudores? Eso es una aclaratoria que debería hacer de inmediato la industria petrolera para la transparencia ante la población. Especificar quiénes son los deudores, qué compañías son las que le deben a la industria petrolera. De acuerdo contigo, Eduardo. Claro. Ahora, bueno, desde hace tiempo se nos viene diciendo, bueno, que hay que definir unas estrategias porque hay un mercado, hay una realidad, hay un nivel de demanda. Bueno, hasta lo de Ucrania, hasta la situación en Ucrania ha sido un tema, bueno, ingerente dentro de todos estos asuntos de cómo aprovechamos países que, como tú los dices, con las reservas que tiene Venezuela, con las capacidades, pueden encontrar una oportunidad. Pero incluidas estas variables que ahora tenemos sobre el tablero, Fernando, en líneas generales, ¿qué está pidiendo PDVSA? ¿Qué está necesitando PDVSA? En nuestra opinión, y que lo hemos conversado muchas veces en tu programa, hace falta todo lo que el presidente Nicolás Maduro ha denominado la modernización del sector petrolero. Fíjate que hemos hablado en varias oportunidades del artículo 57, que es el que reserva, el que obliga a las empresas mixtas a venderle a PDVSA todo lo producido. Y hemos propuesto por escrito y a través de tu programa que sean las empresas mixtas las que comercialicen directamente, siempre manteniendo la nacionalización petrolera, que es lo que esas fuerzas extranjeras enemigas están buscando, pues derogar la nacionalización petrolera. Y nosotros la vamos a mantener en 60% como mínimo el capital accionario en manos del Estado-Nación venezolano. Entonces, esa visión holística con respecto a la modernización del sector pasa porque las mixtas manejen su propio departamento de comercialización. Claro, ahí hay que hacer una separación total de funciones entre lo que es Ministerio de Petróleo y PDVSA para fortalecer al regulador bajo esas perspectivas. Y además, al igual que la compañía Chevron, que el vocero del gobierno norteamericano está empeñado, yo no sé qué le pasa al gobierno de los Estados Unidos, que tiene un odio a la compañía Chevron, porque aquí está teniendo un comportamiento serio y se le reconoce, igual que la empresa rusa y la empresa china,
que deben tener iguales condiciones que la empresa estadounidense para que tengan un tren gerencial que les produzca seguridad a sus inversiones. Porque con esos niveles de corrupción inducida desde el exterior dentro de PDVSA, obvio, eso está hecho para que nadie invierta, Eduardo, es evidente, porque el inversionista tiene miedo de que desaparezca, válgame la redundancia, su inversión. Sí. Pero fíjate, yo quiero que esos factores extranjeros saboteen a Petropiar con el presidente que tiene, porque allá hay un factor de poder. Estamos jugando con la geopolítica mundial en función del provecho de los 33 millones de habitantes que tiene Venezuela. O que vayan a sabotear al tren gerencial ruso que se debe instalar con 60% como mínimo del capital accionario en manos del Estado-Nación, o que vayan a sabotear a la empresa de la República Popular de China. Es decir, a Petromonagas y a Sinovenza, en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías, con 60%. Sí. O sea, en humildemente, te repito la palabra sí, humildemente, por eso es que nos tocó, producto de largos estudios de años, hacer esa propuesta, porque se está agotando el petróleo a nivel mundial, hay una lucha de poderes globales y tú necesitas un mecanismo que más allá de los nombres personales, la capacidad organizativa de asegurarte la colocación de manera oportuna, permanente y segura, sin ninguna supeditación política del petróleo en el mercado, Eduardo. Bueno, Fernando, se agotó el tiempo, como siempre queda mucho tema pendiente, porque también hay que preguntarse, así como PDVSA es acreedora, como dices tú, de miles de millones de dólares, hay acreedores pendientes de que PDVSA les pague. Y entonces aquí esto nos tiene que preocupar a todos los venezolanos. Estos son temas despolarizantes, la salud de la industria petrolera, bueno, y que se llegue al fondo de las cosas y uno sienta que las instituciones están funcionando. Fernando, el agradecimiento de siempre y hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo, por tu gentileza. Fernando Travieso, economista, experto petrolero. Volveremos.